Nunca olvidaré el día en que nos llevaron cautivos a Babilonia. Éramos jóvenes, llenos de sueños, pero de repente todo cambió. Nuestra ciudad fue conquistada, nuestros templos saqueados y nuestro pueblo humillado. Entre los prisioneros estábamos mis hermanos de fe, Sadrac, Mesac y yo, Abednego. Nos arrancaron de nuestra tierra, pero no pudieron arrancar lo más importante, nuestra fe en el Dios vivo. En Babilonia todo era diferente. Los palacios se alzaban imponentes, el idioma sonaba extraño y los ídolos se multiplicaban en cada esquina. El rey Nabucodonosor ordenó que algunos de los jóvenes de Israel fueran escogidos para servir en su corte. Parecía un honor, pero también era una trampa. Querían moldearnos a su manera, hacernos olvidar quiénes éramos y sobre todo a quién servíamos. Nos dieron un nuevo idioma, nuevos nombres y hasta querían cambiar nuestra forma de comer y pensar. Muchos habrían visto esto como una oportunidad, pero nosotros sabíamos que, si cedíamos en lo pequeño, pronto también cederíamos en lo grande. Así que, aún lejos de casa, decidimos mantenernos firmes. Cada día, al despertar, recordábamos algo. Babilonia podía controlar nuestras circunstancias, pero jamás nuestro corazón. Era fácil sentir miedo. Estábamos rodeados de la cultura más poderosa del mundo, gobernados por un rey temido en todas las naciones. Sin embargo, cada vez que miraba a Sadrac y Mesac, veía la misma determinación en sus ojos. Seguiríamos siendo fieles a nuestro Dios, sin importar el costo. La vida en la corte nos enfrentaba a decisiones constantes. ¿Qué hacer cuando todos los demás se inclinaban ante imágenes de piedra y oro? ¿Cómo resistir la presión de encajar en un mundo que adoraba lo que nosotros no podíamos aceptar? Nuestra respuesta era sencilla, aunque difícil de vivir: confiar en que el Dios que nos acompañó en Jerusalén también estaba con nosotros en Babilonia. No sabíamos lo que el futuro nos esperaba, pero una cosa teníamos clara: nuestra fidelidad sería probada, y esa prueba llegaría muy pronto, cuando el rey de Babilonia levantara algo que desafiaría no solo nuestra fe, sino también nuestra vida. El día en que Nabucodonosor levantó la estatua de oro quedó grabado en mi memoria como un desafío directo a nuestra fe. El rey había conquistado naciones, sometido pueblos y levantado un imperio que parecía invencible. Sin embargo, nada de lo que había hecho antes se comparaba con este acto de arrogancia. Mandó construir una estatua gigantesca, de más de 30 metros de altura, cubierta por completo de oro. Brillaba bajo el sol de Babilonia como si fuera un dios resplandeciente, un símbolo del poder humano que pretendía imponerse sobre cualquier otra creencia. La noticia corrió rápido por todo el reino. Al sonar la música de las trompetas, arpas y flautas, todos debían inclinarse y adorar la estatua. No importaba de dónde vinieras, ni qué dios hubieras servido antes. El mandato era claro: doblar las rodillas ante la obra de Nabucodonosor o enfrentar la consecuencia, el horno de fuego ardiente. Yo recuerdo mirar aquella estatua por primera vez y sentir el peso de la decisión que estaba delante de nosotros. Era fácil pensar: solo inclinémonos por fuera, aunque en el corazón sigamos creyendo en nuestro Dios. Muchos lo hicieron, justificándose con esa misma excusa. Pero yo sabía que para nosotros, Sadrac, Mesac y yo, no había espacio para dobles lealtades. Si cedíamos, aunque fuese una sola vez, ¿qué testimonio daríamos del Dios que decíamos servir? El día señalado, las multitudes se reunieron en la llanura de Dura. Era un espectáculo impresionante: oficiales, gobernadores, capitanes, jueces, todo el imperio presente. La música comenzó a sonar y como una ola, todos comenzaron a inclinarse. El suelo temblaba bajo miles de rodillas, menos en el lugar donde nosotros tres permanecíamos de pie. Podía sentir las miradas clavarse en nosotros, algunas de sorpresa, otras de burla y muchas de odio. No nos arrodillamos, ni lo haríamos jamás. En ese momento supe que nuestra decisión no podía ocultarse. Habíamos escogido obedecer a Dios, aunque significara desobedecer al rey más poderoso de la tierra. Lo que no sabíamos era que esa misma firmeza pronto nos pondría cara a cara con la furia de Nabucodonosor, y él no estaba dispuesto a tolerar semejante desafío.
No pasó mucho tiempo antes de que nuestra decisión llegara a oídos del rey. Entre la multitud había hombres que esperaban vernos caer, celosos de la posición que ocupábamos en Babilonia. Ellos fueron los primeros en acusarnos. «Oh rey, hay 3 jóvenes judíos que no te obedecen, no adoran a tus dioses ni se inclinan ante tu estatua de oro». Sabíamos que esto ocurriría, pero escuchar esas palabras nos golpeó como una sentencia de muerte. La presión que sentimos en ese momento fue indescriptible. Hubiera sido tan fácil ceder, tan sencillo inclinarnos solo una vez y salvar la vida, pero no podíamos. Habíamos tomado la decisión de permanecer fieles, sin importar las consecuencias. Y en medio de ese temor, una extraña paz nos cubría, la certeza de que no estábamos solos. El rey nos mandó llamar. Su voz tronó en el palacio. «Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua que levanté. Les daré una segunda oportunidad. Cuando oigan la música, si se postran, vivirán, pero si no, serán lanzados de inmediato al horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos?» Podría haber sido nuestra oportunidad de retractarnos, de salvar el pellejo, pero en lugar de eso, decidimos enfrentar su furia con la verdad que ardía en nuestro corazón. Tomamos aire y respondimos con calma, pero con firmeza: «No necesitamos defendernos delante de ti en este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y de tu mano, pero aun si no lo hiciera, sepas, oh rey, que jamás serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que levantaste». El silencio que siguió fue insoportable. Los consejeros nos miraban horrorizados, el pueblo murmuraba, y el rostro del rey se transformó en puro fuego. Habíamos declarado en voz alta lo que en secreto siempre supimos: preferíamos morir fieles a vivir doblegados. Fue entonces cuando la decisión que tomamos ya no tuvo vuelta atrás. El rey estaba dispuesto a mostrarnos hasta dónde llegaba su poder, y nosotros estábamos a punto de descubrir hasta dónde llegaba el poder de nuestro Dios. El rostro de Nabucodonosor se desfiguró de ira al escuchar nuestras palabras. Sus ojos ardían con un fuego más intenso que el del horno que estaba a punto de encender contra nosotros. Podía sentir el ambiente cargado de tensión. Los consejeros esperaban ansiosos vernos humillados, mientras los soldados aguardaban la orden que sellaría nuestro destino. El rey no soportaba la idea de que unos simples cautivos lo desafiáramos delante de todo su imperio. «Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado», rugió con voz temblorosa de furia. Sus palabras retumbaron como un trueno en mis oídos. Vi cómo los soldados más fuertes de su ejército se adelantaban, preparándose para sujetarnos. En ese instante, cualquier hombre normal habría temblado de miedo, habría suplicado por una última oportunidad, pero dentro de mí había una convicción inquebrantable: si habíamos llegado hasta allí, no podíamos retroceder. Mientras nos ataban, miré a mis hermanos de fe, Sadrach y Mesach. Sus rostros reflejaban la misma decisión que ardía en mi corazón. No había rastro de arrepentimiento, solo firmeza. Recordé las palabras que juntos habíamos dicho al rey: «Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo hiciera, nunca adoraremos tu estatua». Aquellas frases no eran simples palabras de valentía, eran un juramento sagrado delante del cielo. El calor del horno comenzaba a sentirse incluso desde la distancia. El aire se hacía pesado, las llamas rugían como una bestia hambrienta, y los soldados apenas podían contener la violencia del fuego. Mientras nos arrastraban hacia allí, pensé por un momento en la posibilidad de que ese fuera nuestro último día en la tierra. Pero en lugar de temor, lo que invadió mi corazón fue esperanza. Porque si moríamos, lo haríamos permaneciendo fieles al único Dios verdadero. El rey observaba con una mezcla de orgullo y furia, convencido de que en cuestión de segundos nuestra fe quedaría reducida a cenizas. No sabía que estaba a punto de presenciar el milagro más grande de su vida, un milagro que transformaría no solo nuestra historia, sino también la suya. Con nuestras manos atadas y nuestro destino aparentemente sellado, fuimos lanzados hacia el corazón del horno ardiente, y fue allí, en medio de las llamas, donde Dios decidió mostrar su gloria. El momento en que nos arrojaron al horno parecía el final de nuestra historia. El calor era insoportable, un fuego que devoraba todo lo que se acercaba.
De hecho, los soldados que nos lanzaron perecieron al instante, consumidos por las mismas llamas que debían destruirnos. Pero en el instante en que caímos dentro, sucedió lo inesperado, el fuego no nos alcanzó. Sentí cómo las ataduras que apretaban mis muñecas se deshacían, reducidas a cenizas. Pero mi piel, mi ropa, ni un solo cabello de mi cabeza fue tocado por el fuego. Miré a mi lado y vi a Sadrac y Mesac de pie, ilesos, tan sorprendidos como yo. El horno que debía ser nuestra tumba se había convertido en el escenario del poder de Dios. Y entonces lo vi. No éramos 3 dentro del horno, éramos 4. Una figura resplandeciente caminaba a nuestro lado, y su presencia llenaba el lugar con una paz inexplicable. No podía apartar mis ojos de él. Su aspecto no era como el de un hombre común. Había en él algo divino, majestuoso, como si el mismo cielo hubiera descendido para estar con nosotros. Caminábamos en medio del fuego como si estuviéramos en un campo abierto, sin miedo, sin dolor. Las llamas ardían alrededor, pero no tenían poder sobre nosotros. En ese instante comprendí que Dios no siempre nos libra de entrar en el fuego, pero sí promete estar con nosotros dentro de él. Y esa verdad era más poderosa que cualquier decreto del rey. A través de las rejas del horno vi el rostro de Nabucodonosor. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban abiertos de par en par por el asombro. Lo escuché gritar: ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4, y el cuarto tiene la apariencia de hijo de los dioses. El rey, el hombre más poderoso de la tierra, estaba siendo testigo del poder de aquel que gobierna sobre todo. Y lo que sucedió después no solo cambió nuestra vida, sino que también estremeció el corazón del mismo Nabucodonosor. Escuchamos la voz del rey temblar afuera del horno: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Todavía recuerdo ese momento. Las llamas rugían a nuestro alrededor, pero para nosotros ya no eran amenaza. Caminamos hacia la salida del horno, y cuando dimos el primer paso fuera de él, todos los presentes quedaron atónitos. Gobernadores, capitanes, jueces y consejeros se agolparon para mirarnos de cerca. Sus ojos buscaban alguna señal de quemadura, alguna evidencia de que el fuego nos había dañado, pero no había nada, ni un cabello chamuscado, ni un hilo de nuestra ropa dañado. Y lo más sorprendente, ni siquiera olíamos a humo. El silencio que se había apoderado del lugar fue roto por la voz del mismo Nabucodonosor, que esta vez ya no hablaba como un rey orgulloso, sino como un hombre humillado ante el poder de Dios. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Escuchar esas palabras de sus labios me estremeció. El mismo hombre que había jurado destruirnos ahora reconocía la grandeza de nuestro Dios. Y no se detuvo ahí. Decretó que en todo el imperio nadie debía hablar mal del Dios de Israel, pues ningún otro Dios podía librar como Él lo había hecho con nosotros. Ese día no solo fuimos librados de la muerte, también fuimos honrados en Babilonia. El rey nos promovió a puestos aún más altos, y nuestro testimonio se convirtió en un recordatorio eterno de que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios es soberano. Cuando cierro los ojos y pienso en ese momento, entiendo algo que nunca olvidaré. La victoria no fue salir del fuego ilesos, la verdadera victoria fue mantenernos firmes dentro del fuego, confiando en que Dios estaba con nosotros. Y Él estuvo allí,